es hora de abordar la cuestión de la leyenda negra con seriedad y claridad. La leyenda negra es un término que se refiere a una visión profundamente negativa y a menudo exagerada de la historia de España y su imperio en relación con sus actividades en América durante la época colonial. Una campaña de propaganda y desinformación creada y difundida principalmente por los rivales de España, con el objetivo de desacreditar su poder y justificar sus propias ambiciones coloniales. Este vídeo es un llamado a reafirmar la herencia hispana como parte indivisible del tejido histórico y cultural de América. Y es que la historia de la hispanidad no puede ser reducida a un simple apéndice de la historia. Es cierto que la llegada de los españoles trajo consigo conflictos y cambios drásticos para las culturas indígenas preexistentes. Pero también es innegable que los españoles llevaron consigo un proyecto de integración y desarrollo cultural, sin precedentes en la historia. Desde la conquista misma, se iniciaron procesos de mestizaje y convivencia que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Hernán Cortés y su conquista de Tenochtitlán son ejemplos paradigmáticos de cómo los españoles, con una fuerza militar relativamente pequeña, lograron forjar alianzas con diversas tribus indígenas que se encontraban bajo el yugo azteca. Cuando España llega a América, esto no era paraíso, esto era el infierno más atroz que ha conocido la historia de la humanidad, porque los aztecas capturaban 20.000 personas por año en los cálculos mínimos. Matar 20.000 en la época de los aztecas, ¿a qué equivaldría hoy? Es un genocidio como jamás vio la historia de la humanidad. Entonces, llega un militar español con 400 hombres, 600. ¿Es posible que 600 españoles venciesen a un ejército azteca que estaba compuesto de 200.000 hombres, que conocían el terreno, que habían peleado en ese terreno, que tenían experiencia de combate, mientras los otros no sabían dónde estaban caminando? Aún armado con armas automáticas, con subfusiles israelíes como hoy hay en la actualidad, no podrían vencer a 200.000 hombres, imposible. Ni con subfusiles. ¿Cómo es posible que los venciesen? Y acá está la cuestión, que demuestra que la leyenda negra es absolutamente falsa. Este modelo de alianzas y negociaciones, aunque no exento de conflictos, sentó las bases para la coexistencia y la colaboración entre culturas diversas. Además, es importante destacar el legado cultural y social que España dejó en América. No se trata solo de la construcción física de universidades, hospitales y centros de ayuda, que indudablemente contribuyeron al desarrollo de las sociedades indígenas. También se trata de un legado intangible, la lengua, la religión, las instituciones y las artes, que forman parte integral de la identidad hispanoamericana contemporánea. La experiencia de Charles Darwin en Hispanoamérica, durante su viaje en el siglo XIX, reveló profundas observaciones sobre las dinámicas sociales y políticas en la región, tras los procesos de independencia. Darwin, conocido principalmente por su teoría de la evolución, también dejó testimonio de las injusticias que presenció hacia los indígenas por parte de los criollos, quienes habían asumido el poder después de la emancipación de España. Los criollos, como descendientes de europeos nacidos en América, jugaron un papel clave en los movimientos independentistas. Sin embargo, una vez obtenida la independencia, surgieron desafíos en la estructuración de nuevas sociedades, que frecuentemente resultaron en la marginación y explotación de los indígenas. Darwin fue testigo directo de cómo estas comunidades nativas eran tratadas injustamente por los nuevos gobiernos. Cuando Darwin interactuó con los indígenas, recibió respuestas reveladoras que indicaban un cambio drástico en sus condiciones desde la época colonial bajo el dominio español. Si la primera premisa es falsa, ¿no es cierto?, uno puede seguir un orden lógico, pero la conclusión es falsa. O sea, si yo digo, todos los hombres son inmortales, y después digo, Marcelo es hombre, conclusión, Marcelo es inmortal. No, Marcelo se va a morir, no hay ninguna duda de eso, aunque el razonamiento es perfecto, porque está falseada la primera premisa. La primera premisa dice, todos los hombres son inmortales. Y la primera premisa que falsea el pensamiento negro legendario es que cuando España llega a América, esto era un paraíso. Los indígenas mencionaron que antes de la independencia, las leyes promulgadas por los reyes españoles ofrecían protección y salvaguardas para ellos. Estas leyes, aunque no perfectas y con sus limitaciones, representaban un intento de regular el trato hacia los indígenas y proteger sus derechos. Y es que las leyes coloniales establecían un marco legal que proporcionaba protección y justicia para los abusos cometidos por funcionarios españoles. Incluso conocemos casos de gobernadores que fueron castigados severamente por maltratos a indígenas, demostrando que había intentos institucionales de aplicar justicia en esos casos. Había miles y miles
de tribus y naciones distintas, con lengua distinta, en guerras una con otra, pero sobre todo lo que había era un imperialismo, como el imperialismo azteca en el norte, en México, y el imperialismo inca en los Andes, que habían hecho un proceso de expansión territorial y habían dominado a centenares de otros pueblos que los odiaban. La leyenda negra es una narrativa que ha permeado la historiografía europea y ha influido profundamente en la percepción global de la historia española en América. Ha sido utilizada históricamente para denigrar y desacreditar el legado de España en el continente americano, pero es hora de analizar esta narrativa con un sentido crítico y equilibrado. En primer lugar, es necesario desmitificar la idea de que la presencia española en América fue exclusivamente destructiva y explotadora. A pesar de los desafíos y conflictos inherentes a cualquier proceso de colonización, los virreinatos españoles fueron entidades complejas que integraron a una variedad de culturas y pueblos, bajo un marco legal y administrativo que, si bien imperfecto, regulaba y protegía a los habitantes de los virreinatos. En estas fuentes los indígenas se pintan a sí mismos no como vencidos, sino en muchos casos propiamente como indios conquistadores, que pelearon codo a codo con los españoles, que les proporcionaron alimento, información, materiales para construir puentes, peones para abrir caminos, para cargar bastimentos, además de que los guiaron de forma segura por unos extensos territorios que los españoles no conocían. Actualmente, existe un debate en el que se han planteado reclamaciones sobre la extracción de recursos, como el oro, de América hacia España. También pidió que se regrese el conocimiento y el oro que se robaron. Así algo así como de, ay, disculpas, ¿qué? Que nos regresen el oro, pues. Así lo dijo Jesús Rodríguez. Y muchos piden reparaciones de un hecho sin fundamento histórico, exigiendo a España inclusive indemnizar a los países actuales. Sin embargo, es esencial reconocer que estos recursos no solo fueron utilizados para enriquecer a la metrópoli, sino que también contribuyeron significativamente al desarrollo y a la expansión de las ciudades y la infraestructura en Hispanoamérica, visibles aún en la actualidad. Ciudades como Ciudad de México y Lima fueron centros de cultura, comercio y arte que rivalizaban con las grandes capitales europeas de su tiempo. Que el 98% de los españoles que emigraron a América durante los 300 años de la monarquía hispánica en esos territorios pues se quedaban ahí, ¿no? Y de ese oro y plata que robaba España, entre comillas, hay que decir que solo el 20% se quedaba en la península, algo normal en todas las sociedades que se pagan impuestos, porque este 20% provenían de los impuestos, ¿no? El 80% restante se quedaba en el continente americano. El cobro de dichos impuestos se realizaba así, mediante barras de oro, ya que era más fácil de transportar que cualquier otra forma de pago. Por eso son esos galeones que llevaban estas barras, ¿no? No es que llevaban todo el oro robado a España, no, eso es parte de los impuestos que se pagaban, ¿no? Tan solo se enviaba como mucho el quinto real, es decir, como dije anteriormente, el 80% de las riquezas producidas se quedaban en América, contribuyendo a su desarrollo y a la creación de una sociedad rica y avanzada, ¿no? Hubo momentos en que no era el 20%, sino mucho menos. En el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, bajó hasta un 10%, es decir, tan solo un 10% de lo que se producía en América, ¿no? Los virreinatos españoles no eran simplemente colonias, sino territorios donde todos los habitantes, independientemente de su origen étnico, eran considerados súbditos de la corona española. La monarquía católica crea una especie de esa tradición que teníamos del régimen de los situados, y entonces zonas como la Nueva España y el Perú, zonas muy prósperas, muy bollantes, pues vemos cómo comercian con zonas a priori más desfavorecidas, como la Capitanía de Venezuela, la Capitanía de Chile, por ejemplo. Estamos en una época en que ese oro revierte muchísimo en la América española, y gracias a ese oro pues florecen industrias como en los telares de Quito o la orfebrería chilena, etcétera, etcétera. Esto refleja una forma distinta de integración y administración, que merece ser entendida en su contexto histórico completo. De hecho, recordemos que el matrimonio mestizo en el Imperio Español no solo estaba permitido, sino que era una práctica completamente normalizada. A diferencia de las colonias protestantes donde se penalizaba el mestizaje, en España y sus colonias, se fomentaba la integración cultural y racial dentro del marco del catolicismo. Ejemplos como el de Hernán Cortés y su hijo con la Malinche muestran cómo las relaciones interculturales eran parte integrante de la sociedad colonial española. ¿Por qué entonces se perpetúa la leyenda negra? La respuesta es clara: porque unidos seríamos invencibles.
Por todo esto, mis amigos y colegas, hoy nos reunimos en este vídeo para abordar un tema de profunda relevancia histórica y cultural: la recuperación y reevaluación de la historia compartida entre Hispanoamérica y España. Pero además deja ver una mentalidad medieval en la mente en lo más profundo de la mente del mexicano. La idea de, como hay oro y plata en nuestro territorio, entonces somos ricos. Es una postura medieval verdaderamente absurda. La riqueza depende de los recursos de la tierra, agricultura y minería principalmente. Entonces, pues si tuviste la suerte divina geográfica de tener buena tierra con recursos, con agricultura, con minería, pues eres rico. Claro, luego surgió Singapur en el siglo XX para demostrarnos lo contrario, ¿no? Un pantano que no tiene ni agua potable, cuyo PIB per cápita es 10 veces más grande que el mexicano, que tenemos petróleo y que tenemos plata y que tenemos oro y demás. Es un pueblo, como un individuo. Piense que su riqueza depende de la tierra que te haya tocado. No, depende de tus ideas, de tu talento, de tu creatividad. De eso depende la capacidad de producir riqueza. La educación juega un papel crucial en este proceso. Primero vamos con datos. 1. En 300 años de virreinato, en 300 años de dominio castellano, se extrajo el 7% del oro y la plata que se ha extraído en México hasta hoy. Es decir, que de 1521 a 2021, 300 años de virreinato, 200 de vida independiente, bueno, en esos 300 años se extrajo el 7% de todo lo que se ha extraído hasta hoy. Las mineras canadienses en este sexenio han extraído más oro y más plata que el que extrajeron los españoles en 300 años. A ver, aquí llegaron muy poquitos castellanos, se establecieron, se reprodujeron, tuvimos mestizaje, aquí extraían oro y aquí se quedaba. Con esa riqueza, con ese oro, con esa plata, se construyeron pueblos, ciudades, universidades, acueductos, los pueblos mágicos que hoy tanto nos gustan, etc. Son 300 años de construcción, no de saqueo. Son 300 años de construcción. Para cuando llegan los castellanos, aquí las vetas de oro y de plata no se explotan. O sea, no es que dijeras, aquí había una próspera industria minera platera y llegaron los castellanos, se propioneron. No, aquí había vetas de plata que nadie explotaba y llegaron los castellanos y empezaron a explotarlas. Es decir, que tampoco hay robo. Pero por si todo esto no fuera suficiente, pues los mexicanos de hoy somos los descendientes de esos castellanos que llegaron y que se quedaron aquí, que se establecieron aquí y que sacaron oro y plata aquí. Lo que terminó de sellar el pacto entre estos otomíes y Cortés, ¿no? Vemos así que los otomíes de Teocalhueyacan aprovecharon el momento de debilidad de los españoles para ofrecer ayuda a cambio de que sus enemigos fueran destruidos, ¿no? Es decir, se trató de una estrategia indígena que, de acuerdo con Matthew Restal y Michel Odijk, pues fue típica en este contexto de conquista. Aprovechar la presencia española para sellar un pacto de colaboración, de entregar aliados, bastimentos, comida, a cambio de que los españoles apoyaran en el sometimiento o en la destrucción de un vecino incómodo. Es evidente que existe un potencial significativo para fortalecer los lazos comerciales y de inversión mutua. España, como puente entre Europa y Hispanoamérica, podría desempeñar un papel crucial en facilitar estas conexiones económicas y culturales, algo que preocuparía mucho. Tanto que muchos hispanoamericanos, con sus cerebros lavados, son incapaces de ver. Ante esta realidad, debemos explorar las razones detrás de las tendencias políticas en algunos países hispanoamericanos hacia el socialismo, donde se acentúa la leyenda negra. ¿Cuál es el factor común? La educación deficiente y la desigualdad económica digna del socialismo. Su visión obcecadamente colonialista, racista. Tiene que España hacer una gran rectificación histórica de los crímenes cometidos por el Imperio Español contra los pueblos de la América. Tiene que hacer un gran reconocimiento y tiene que pedir desde el alma de la España buena perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe, de toda América, por el crimen horrible que se cometió contra nuestros abuelos y nuestras abuelas. Narrativas para justificar la mediocridad. Es necesario superar percepciones negativas y estereotipos históricos que pueden obstaculizar esta cooperación. Y estas divisiones, en la actualidad se acentúan, como comentamos en nuestro vídeo anterior, con la utilización de términos como el de Latinoamérica, nacido en el siglo XIX y popularizado por los franceses, con sus raíces en la misma idea de distanciarles de la herencia hispana en el continente americano. Si no lo viste ya, te recomendamos que eches un vistazo al vídeo anterior para entender bien el debate sobre este término. Y ahora, solo queda algo más por decir. ¡Viva España, viva Hispanoamérica y viva la hispanidad!